Listo. Bueno, primer ejercicio de repaso y quiero que utilicemos el canal de chat, o sea, streaming chat para poner la respuesta. Hay ejercicios en los que les pueden dar una ecuación y preguntarles, es de selección múltiple, cuál de las opciones es la que efectivamente está bien escrita de acuerdo a la ecuación. ¿Qué es lo más importante cuando uno escribe ecuaciones? Los paréntesis. Entonces quiero que en este momento en el canal de chat escriban cómo creen que se escribiría esto en programación. Y ya yo lo reviso y les digo si están bien o mal los paréntesis. Pueden comenzar. Estoy revisando. En el de Alejandro estoy viendo, a ver, 5 paréntesis que abren, 6 paréntesis que abren. Creo que tiene, Alejandro creo que tiene más paréntesis que abren que paréntesis que cierran. Para que revise, porfa. En el de David hay un error de paréntesis, la división como la tienes sabiendo solo x sobre x y al resultado de esa división le está sumando 1 sobre x. En el de Valentina hay un error en donde la división la está haciendo sin el 2, o sea, está haciendo 2 más y ahí sí hace el fraccionario. El 2 no está dividiendo el x más 2. Bueno, voy a cambiar de pantalla para que se vea en la grabación de que estoy hablando. En el de María José, mismo error de David, como falta un paréntesis está x dividido x más 1 sobre x, no se está haciendo el x sobre el x más 1 sobre x. El de Laura está bien. El de Isabela, mismo problema. El de x sobre x más 1 sobre x, ahí le falta un paréntesis en la parte de la división. El de Jaime está bien, aunque el primer y último paréntesis son redundantes. Si algo ya está completo, pues no necesita un paréntesis que encierre todo. El de Samuel, mismo error, le falta un paréntesis y le quedó x dividido x. David tiene el mismo error todavía. Listo, Jaime corrigió, excelente. Y el de Juan José está bien. Lo mismo, le sobra un paréntesis a Juan José. Pues al inicio y al final, pues le sobra paréntesis.
Listo, súper bien. Voy a ponerlo aquí en el documento para que les quede igual escrito. Eh, ya les muestro uno de los errores más comunes. Un error común de los que vi en este momento era en la parte del denominador. Entonces la parte del denominador, miremos solo esta parte que estoy señalando con el mouse, dice x dividido x más 1 sobre x. El problema es que cuando hagan esto, ¿qué le están diciendo al computador? Divídame x sobre x y al resultado súmele 1 dividido x. Él no hace primero la suma, él hace primero la división. Recordemos que el orden es: primero hace la división, luego hace la suma, perdón, primero hace las divisiones, luego las multiplicaciones, luego las sumas y restas. No sé cuál de los dos hará primero, pero da igual pues por las propiedades de las sumas y las restas. Entonces aquí necesitaba un paréntesis que me rodara todo esto. Listo, ¿cómo las escribo yo normalmente? Yo empiezo por los paréntesis más grandes. Entonces sé que tengo un paréntesis grande arriba y un paréntesis grande abajo. Sé que el de abajo es muy simple, tengo un x más 2. El de arriba es 2 más, sé que viene otra expresión grande, así que vuelvo y le encierro en otros paréntesis. Y esta expresión grande es x dividido, acá viene otra expresión, paréntesis, x más, viene otra expresión, 1 sobre x. Listo. Y miren, noten que cuando yo abro un paréntesis, es decir, voy a volver a repetirlo, miren que yo siempre abro y cierro los paréntesis ahí mismo. Entonces ya sé que aquí va un x más 2, acá yo sé que va un 2 más, viene otra expresión, abro y cierro paréntesis ahí mismo, empiezo a llenar la expresión, x dividido, viene otra expresión, abro y cierro paréntesis, x más, viene otra expresión, abro y cierro paréntesis, 1 sobre x. De modo que sea, pues voy abriendo y cerrando los paréntesis de inmediato, de modo que sea un poco más difícil que se me pasen los paréntesis al momento de hacerlo. Sería algo como esto de acá. Les recuerdo que es de selección múltiple, entonces ustedes no van a tener que escribirla, pero sí van a tener que leerla y revisar muy bien cuál es esa expresión que efectivamente representa la ecuación que nos están dando. Siguiente, falso verdadero. Esto lo vimos ya hace raticos. Es intuitivo decir si algo es falso o verdadero. Lo importante es que lean muy bien, que recuerden muy bien el tipo de operadores que tenemos, que son o y el operador y, pero seguramente pues les va a ir bien con esta parte. Entonces acá está esta expresión, nos dicen y igual a x más 10 mayor a 5 a la x, o x mayor a 1 y x menor a 3, y nos preguntan si es falso o verdadero. Acá pues ya lo respondí. En este caso, esta primera expresión de acá es falsa. ¿Por qué? Porque cuando x vale 2, esto me da 12, esto me da 25, 10 no es mayor a 25, perdón, 12 no es mayor a 25, por lo tanto esto es falso. Pero miremos la segunda parte, este de acá es verdadero, 2 es mayor a 1 y 2 es menor a 3, así que esta parte me da verdadero y verdadero. Como resultado tengo falso o verdadero, y ya sabemos que la combinación de falso o verdadero me va a dar verdadero. Aquí tengo unos enlaces igual de las clases en las que vimos para que puedan repasar. Y se los comparto por acá de una vez. Sí, en este primer ejercicio uno podría declarar esto en partecitas, como numerador, denominador, por ejemplo. Sin embargo, en el quiz que van a tener, yo sé que toda la expresión está junta, entonces por eso para este ejercicio se las puse toda junta para practicar. Tercer punto, diagramas de flujo. Los diagramas nosotros los revisamos en la primera parte del curso. Las notaciones son relativamente sencillas. Tenemos un bloque de inicio, un bloque de proceso que es un cuadro, un bloque de pregunta que es un rombo, que puede ser un condicional o un ciclo. Tenemos qué pasa cuando la respuesta es sí, qué pasa cuando la respuesta es no. Y podemos tener entradas de datos. No tienen que hacer un diagrama, lo que tienen que hacer es revisar un diagrama y decir cuál es el correcto. En este caso pues hicimos algún ejercicio parecido hace mucho tiempo con este de acá, que vamos a volver a hacerlo en este momento. Nos dicen crear un programa que permita al jugador avanzar si cuenta con al menos una llave. De no ser así, solo le permite avanzar si cuenta con más de 100 monedas de oro.
Si el jugador no cuenta con la llave ni el oro, entonces se llaman a los guardias. Acá tenemos dos diagramas que nos pueden representar esa situación. ¿Cuál es el correcto? ¿Izquierda o derecha? Por favor escriben en el canal de chat. Sí. Crear un programa que permite al jugador avanzar si cuenta con al menos una llave. De no ser así, solo le permite avanzar si cuenta con más de 100 monedas de oro. Si no cuenta con la llave ni con el oro, se llaman a los guardias. Recuerden ir respondiendo en el canal de chat, ya va una respuesta. Pueden seguir opinando los demás, por favor. Listo, súper bien, exactamente, es el de la derecha. Si miramos, el de la izquierda es un error por varias razones, entre esas, acá necesitaría, para que abran la puerta, necesitaría tener la llave y el oro para que pase por acá, perdón, para que pase por acá y luego vuelva y pase por acá. Mientras que en este, efectivamente, si no tengo las llaves, me preguntan si tengo el oro, si no tengo ninguno de los dos, llaman a los guardias, pero si tengo este paso por acá, si tengo este paso por acá. Algo parecido van a encontrar en el quiz, van a ver un código o un diagrama y les van a preguntar cuál es el diagrama que se ajusta a ese código o cuál diagrama es el que es correcto, algo de esa naturaleza. Es nuevamente que hagan este mismo ejercicio, van a leer bien el enunciado, van a revisar las condiciones en qué momento deben cumplirse y con base en eso van a decir cuál de las estructuras es la que efectivamente cumple con lo que están buscando. Hay otra particularidad con este quiz y es que el quiz fue planteado para todos los cursos de programación, considerando que en algunos cursos de sistemas se trabaja con Java o se ha trabajado con Java históricamente, en telecomunicaciones con Python y nosotros con C#. En este caso, la solución para esto es que el quiz está hecho en algo que se conoce como pseudocódigo, que es básicamente tomar el código, ponerlo en español y no incluir llaves ni nada por el estilo. Si miramos acá, hay un pseudocódigo, miremos cómo se leería. Se pone algoritmo y el nombre del código, inicio y fin. Asimismo, fin algoritmo. Luego, en lugar de escribir for, pues escribe para a que va desde 0 hasta a menor a 3, con incrementos de a igual a más 1, y acá otro ciclo for, aquí está el equivalente. Entonces, para int a que va desde 0 hasta a menor a 3, a igual a más 1, lo mismo, o también se puede poner la notación b++. Nuevamente, ustedes no tienen que escribir pseudocódigo, pero sí deben leerlo. En este caso, para leerlo, si tienen dificultad, pues lo más fácil es que mentalmente hagan esta conversión o lo escriben en un papel con la conversión correcta, que sería algo como esto. Este código que están viendo acá es este mismo código que están viendo acá. Sí, pues a mí no me gusta el pseudocódigo por varias razones. La más importante por la cual no me gusta es que uno no lo puede probar. Entonces, si uno quiere probar un pseudocódigo, lo prueba uno manualmente. Si uno quiere probar un código, uno lo pone en Visual, le da control F5 y se da cuenta si está bueno o no. Entonces, por eso no me gusta, pero bueno, pues hay ciertas ventajas, como poder trabajarlo en varios lenguajes, por así decirlo, o que sea pues como unificado para varios lenguajes. Quizás sea como por ese lado la lógica de esto. Ahora acá quiero que miremos este código y nos están diciendo que en este ciclo for vamos a mostrar la variable b más la variable a, y luego por fuera del ciclo vamos a mostrar la variable a más la variable c. Les van a mostrar códigos parecidos a esto y les van a preguntar cuál es la secuencia que se crea con este código. En este caso, para este código, la secuencia que se crea es esta. Miremos por qué. Lo que estoy mostrando es b y estoy mostrando también a. Cuando yo entro al código, la primera vez entro a este ciclo para, luego entro a este ciclo para. La primera vez que entro a este ciclo, ¿cuánto es el valor de la variable b? Uno, exacto, gracias. Entonces me imprime un 1. Luego dice, póngale un espacio e imprímame otro número. ¿Cuál?
el A, y el A ya sabemos que vale 0, entonces me muestra 1, 0. La condición era de que haga esto para B que empieza en 1 y hágalo hasta que B sea menor a, mientras B sea menor a 4. Entonces acá sube, ya B vale 2, 2 sigue siendo menor a 4, me imprime 2 y A que sigue siendo 0, entonces me imprime 2 espacio 0. Sigue ahora con el 3, 3 sigue siendo menor a 4, me muestra el 3 y el 0. Pero en ese momento cuando B se incremente a 4 y venga a preguntar 4 es menor a 4, esto no es cierto. Por lo tanto se sale de este primer ciclo for y me escribe A y C. A todavía vale 0, C es una variable cualquiera que está declarada afuera que vale 5. Pero todavía estoy dentro del ciclo for grande. En este caso ya la variable A vale 1 porque ya se incrementó, ya terminamos el ciclo. 1 es menor a 3, eso es cierto. Como 1 es menor a 3, entro a este ciclo para, vuelvo y entro al segundo ciclo para, el de adentro, y vuelvo e imprimo B, que otra vez empezó en 1, pero ahora A vale 1, luego B vale 2, luego B vale 3, y así sucesivamente. Entonces cuando vean algo como esto, ya saben, pues obviamente el enunciado les va a decir como cuál secuencia se va a crear. Deben revisar muy bien manualmente, porque este pseudocódigo pues no se podría probar, sino que manualmente lo hacen, y revisando con mucha atención que es estos valores de acuerdo al momento en que estoy en el ciclo. Entonces cuántas veces estaba en el ciclo, ya me salí, estoy otra vez en este ciclo, o ya me salí, entonces ¿qué ocurre? Sí. Sí. Así, porque es como está aquí adentro. De hecho, miremoslo aquí en el código, que es un poco más familiar. Este primer ciclo se ejecuta todo hasta terminarse, porque es el ciclo que está dentro, y va a ocurrir 3 veces, cuando B vale 1, cuando B vale 2, cuando B vale 3. Cuando termina, el programa no termina, porque yo todavía estaba atrapado dentro de otro ciclo for. Estaba atrapado dentro del ciclo for grande, que es el del A. Cuando ese primer ciclo for terminó y yo llegué a esta llave de acá, A que valía 0, recibió su incremento y ya vale 1. Cuando vuelve y entra acá, ya el A vale 1 y pregunta si 1 es menor a 3. Y vuelvo y entro al ciclo for grande de afuera. Pero resulta que dentro de ese ciclo for grande de afuera hay otro ciclo for, así que él obligatoriamente tiene que volver acá. Y como volví a esta línea, él vuelve a decir que B es una variable que tiene un valor inicial de 1. Siempre que él vuelve, la primera vez que llama un ciclo, él siempre vuelve y asigna ese valor inicial de B igual a 1. Exactamente, entonces él entró acá 3 veces, pero acá entró un total de 9 veces, porque entró 3 veces por cada vez que este entró. Claro. Hay otro tema que les van a preguntar, que es validación. Nosotros vimos validación en esta clase de acá, donde hicimos el ejercicio del CAPTCHA, donde si la persona ingresaba la suma incorrecta, se le mostraba otra suma diferente. ¿Cómo funcionan las validaciones? Negando la condición que queremos cumplir. ¿Cuál es la condición que queremos cumplir? Que la suma sea correcta. Así que hacemos un ciclo while con la condición de que la suma sea incorrecta, o mientras la suma sea diferente a la suma correcta. Y en ese caso le pedimos otro dato al usuario. Es algo como esto, solo que en este caso, en el ejercicio que van a ver, no van a tener entrada de usuario, pues porque es un papel, no van a tener forma de ingresar datos, sino que en el momento en que ocurre la validación, va a ocurrir algo en el proceso con ese dato de entrada y va a hacer que se quede validando hasta que efectivamente sea correcta. Van a tratar de llevar una cuenta muy precisa de qué es lo que está ocurriendo cada vez que entran a la validación. Por ejemplo, acá yo puedo decir que la suma era 7, me equivoqué y ya luego puedo decir que la suma es 8. Entonces tengo que tener siempre en cuenta este último dato, porque este último dato es el que vuelve y entra acá a revisar. Mañana pues lo van a ver con más detalle, pero el tema de validación es el que deberán repasar para este. Hay un tema que vimos muy superficial, que es el tema de funciones. Lo utilizamos mucho en Unity, pero la parte teórica no la explicamos con tanto detalle. Esta es, digamos, una de las partes fundamentales de orientado a objetos que van a ver durante prácticamente el 100% durante orientado a objetos. Pues es decir, esto lo empiezan a ver nuevamente, toda la parte de funciones empieza desde cero en programación orientada a objetos, porque es una de las partes pues como centrales. Nosotros lo usamos mucho en Unity, las funciones o métodos, que es el otro nombre que reciben,
para organizar el código. Por ejemplo, no teníamos un update súper largo, sino que en el update poníamos una función que se llama mover, y en la función mover había parte del código, teníamos la función atacar o la función recibir daño, y esas funciones las íbamos llamando. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando trabajamos con Unity normalmente no trabajamos mucho con parámetros y retorno. ¿Qué es un parámetro? Por ejemplo, cuando utilizábamos la función addForce, que es una función del rigidbody, él recibía un parámetro que era la fuerza. Listo, yo le agrego una fuerza, dígame cuál fuerza, eso es un parámetro. El parámetro se pone dentro del paréntesis. Cuando nosotros creamos nuestras propias funciones, pues asimismo podemos asignarles parámetros. Esta es la estructura de una función. Tiene unas entradas, un proceso y una salida. Ese proceso tiene un nombre, que es el nombre que uno le pone a la función. En este caso le puse el nombre calcular hipotenusa. Tiene dos entradas que llamé A y B, que están acá, y tiene una salida, que es la que está acá al final. La salida siempre se caracteriza por la palabra clave return. Esa es como la palabra clave que nos va a indicar que algo es una salida. Entonces miremos acá, el ejercicio que queremos hacer es una función que nos permita calcular la hipotenusa. Necesito dos entradas, el cateto A, el cateto B, y la salida va a ser la suma de los cuadrados, perdón, la raíz de la suma de los cuadrados. Entonces aquí hago el cálculo, la raíz de la suma de los cuadrados, lo guardo en la variable hipotenusa y luego le digo return hipotenusa. Entonces ya él sabe que la salida es esta variable que estoy poniendo acá. Que es muy importante que el tipo de variable que voy a retornar o que va a entregar la salida, en este caso hipotenusa, sea el mismo que yo escribo acá. Es decir, que si la variable que voy a retornar es un double, como acá, asimismo debo escribir double en el atrás del nombre de la función. Normalmente escribíamos void. ¿Qué es void? Es lo que se pone cuando no hay ninguna salida. Entonces public void mover, y él va a hacer que se mueva el personaje. ¿Cuál es la salida? No hay ninguna. Él está haciendo que se mueva el personaje, pero no me está dando ninguna salida. Entonces se deja así, con un void. Pero cuando yo quiero que la función haga algún cálculo, en ese caso pues necesito ver ese cálculo y utilizo algo diferente a void, por ejemplo un double, y en ese caso estoy retornando la hipotenusa. Miremos otro ejemplo. Miremos cómo se utilizaría. Entonces yo ya tendría aquí el programa principal, x igual a 3, y igual a 4, resultado va a ser igual a calcular hipotenusa x, y, y lo que va a pasar es que cuando él llegue a esta línea de código va a saltar hasta acá, este 3 quedó acá en la A, este 4 quedó en la B, entonces ya sabe que tiene que hacer 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, luego le saca la raíz y lo entrega como salida. Este que yo llamé aquí hipotenusa quedó guardado en el resultado. Y luego pues lo estoy mostrando en consola. También se puede escribir más cortico, yo puedo hacerlo sin declarar estas variables 3 y 4, puedo poner acá 3 y 4 directamente, inclusive puedo retornar de una vez toda la operación, me queda más cortico, pero es básicamente el mismo el código. Por favor miren, ¿qué? Static es porque cuando estamos trabajando con Visual Studio en un solo archivo, debemos marcar como static las funciones porque este main es estático básicamente. En Unity, como no teníamos, o sea, si ustedes en Unity por ejemplo crearan un componente llamado movimiento, que uno decía acá, pues uno cuando lo creaba se lo creaba solo, pero él decía algo como public class movimiento mono behavior, algo como esto, es como es la estructura normal en Unity. Si él en algún momento tuviera aquí un static, ya todo lo que uno haga adentro tiene que ser también static. Pero la definición formal de static y de por qué se utilizan los static a veces la van a ver en orientado a objetos. Por ahora, de forma como muy superficial, si el main está estático, todo lo demás debe estar estático, todas las funciones que ponemos. Pero miren que en Unity no lo utilizábamos. En Unity el estático lo utilizábamos con una razón que sí era conceptual de fondo, y es que el estático permitía compartir variables entre objetos y entre escenas. ¿Qué fue lo que lo usamos? Pues para compartir datos entre escenas. En este caso, por la forma en que funciona Visual Studio, cuando uno no lo está utilizando con Unity, es que él maneja el código principal, que es el que se llama main, en el de forma estática. Y asimismo pues todos los códigos que acompañen a ese main también tendrán que ser estáticos. Ahora por favor
Listo, con gusto. Por favor, revisen igual este código y me cuentan qué preguntas tienen de ahí. En este caso, como quiero calcular el cuadrado, yo pude poner mat.pow a,2, que es una forma de calcular potencias. Pero la función pow es más costosa, digamos, en general, pow es costoso. Entonces, ¿qué otra forma puedo yo encontrar el cuadrado evitando utilizar la función pow, que yo sé que es costosa? Y el cuadrado es lo mismo que multiplicar por el mismo valor. Pues igual que yo puedo elevar al cubo o puedo multiplicar 3 veces la misma variable. X a la 3 es lo mismo que x por x por x. O x a la 5 es lo mismo que x por x por x por x por x. O x a la 2 pues es x por x. En este caso fue un tema de optimización. Yo estoy acostumbrado a que si algo va solo al cuadrado, es más barato computacionalmente hablando multiplicarlo por sí mismo que elevar. No, en este caso, como ya sabemos que la multiplicación se hace primero que la suma, y entonces aquí va a ser a por a, luego va a ser b por b y luego va a ser a más b. Por eso no hace falta ningún paréntesis en este caso particular. Yo les recomiendo que lo pongan si tienen dudas. En este caso, pues como yo sé que se va a hacer primero la multiplicación, sé que no hay problema. Dígame. Listo, entonces miremos que acá las variables cuando él las recibe se llaman a y se llaman b. Dentro de esa función siempre vamos a utilizar los nombres que pusimos acá en los parámetros. Si aquí yo le dije que se llamaba a, él ya sabe que se llama a. Indiferente de lo que pase en el otro programa que llama la función. Es decir, aquí se llama x, pero de fondo eso es un 3. Es decir, que aquí lo que le estoy pasando es un 3. Y lo que él hace en ese momento es que en la variable a guarda un número 3. Pero los nombres de las otras variables no tienen nada que ver. Lo importante es, esto es un 3, a guarda un valor de 3, esto es un 4, b guarda un valor de 4. Listo. Y Jaime también iba a preguntar algo. O alguien más, no sé. Bueno, entonces alguien más iba a preguntar algo. ¿Quién era? Ah, ya, listo. ¿Cuál era su pregunta también? Ujú. Exactamente, aquí lo importante es exactamente es el orden. Entonces miremos acá, tengo una variable que se llama x igual a 3. En el fondo, ¿esto qué es? Esto es un segmento de la memoria RAM en donde tengo guardado un 3. Entonces cuando yo le digo calcular hipotenusa y le paso aquí una x, lo que él va es ese pedazo de memoria RAM en donde él dice, aquí hay un 3. Y cuando acá le digo y, lo que él hace nuevamente, va y busca en la memoria RAM, que es lo que hay en ese segmento de memoria RAM, le dice hay un 4. Entonces aquí este x y y realmente son representaciones de algo que hay en memoria, en este caso un número. Esto realmente piensen en que acá en vez de decir x dice 3 y aquí en vez de decir y dice 4. Cuando él llama a calcular hipotenusa y aquí hay una a, él lo que hace es, bueno, este 3 está en la misma posición donde yo debería tener el a. Entonces, ¿qué voy a hacer? En la variable a voy a guardar un 3 y en la variable b voy a guardar un 4. Así que ya no importa cómo se llamen acá, lo importante es que acá en esta función trabaje con los nombres que yo declaré acá. Es decir, si aquí pongo x y y sería un error, porque x y y. De hecho, miremoslo desde la perspectiva del contexto, que fue un concepto que vimos y hemos repetido mucho. Esta x existe desde esta llave hasta esta llave. Es decir, que si yo en calcular hipotenusa quiero utilizar x sería un error, porque x no existe acá, no existe en este contexto. En este contexto, ¿cuáles existen? Existen a y existen b. Que por la forma en que está hecho, pues a conservó el valor de x y b conservó el valor de y. ¿Qué más dudas tienen de esta parte? No sé si Isabela le quedó claro.
Ya en el momento en que él llama a calcular hipotenusa, ya mirémoslo acá en el código. Esto no es, aquí está calcular hipotenusa. Y de hecho hagámoslo así primero. Listo. Entonces, ¿cómo funcionan las funciones? Suena raro. Cuando él llegue a esta línea de código, lo que él va a hacer es que va a saltar hasta acá. De hecho, uno se da cuenta, si uno presiona F12, lo muestra a dónde va a saltar. Entonces llega acá y salta acá. Pero en el momento en que él salta a estas líneas de código, es capaz de transportar información. Esa información que está transportando es la información que está dentro de los paréntesis. Y va a hacer, esa información se la va a llevar con una correspondencia 1 a 1. Como se necesita esa correspondencia 1 a 1, si yo por ejemplo acá le digo 5,5,3, él me dice ahí hay un error, porque ya hay una correspondencia. Yo ya no puedo saltar desde acá hasta acá, porque acá tengo 3 datos, no soy capaz de meter estos 3 datos en estos 2 datos de acá. Al revés, si solo tengo un dato, igual me sale un error, porque él dice yo no tengo forma de meter un solo dato en 2 datos. Por eso es que existe esa correspondencia que hay acá. Entonces en este caso, calcular hipotenusa se llevó al momento en que él salta de línea, se llevó este 3 para ponerlo acá y se llevó este 4 para ponerlo acá. Luego en ese momento que yo salté acá, ya me salí de este contexto. Pero antes de salirme de ese contexto, logré guardar esa información que quería llevarme en estas variables de acá. Y luego cuando él llega al return, él tiene que volver hasta acá. Y luego cuando vuelve acá, ese resultado lo guarda en la variable a la que yo estoy igualando la función, y ya luego acá pues podría mostrarlo. No sé si sea un poco más claro o si todavía hay muchas preguntas de esta parte. ¿Qué dudas tienen? Super. ¿Alguien tiene alguna otra? Sí. Listo, la palabra return también nos sirve para transportar información. En este caso, hagámoslo otra vez acá en 2 líneas. Le pongamos el mismo nombre. Acá, listo. Yo ya hice un cálculo. En este caso, este fue el cálculo que hice. Y yo quiero que este cálculo sea la salida. En este caso, yo lo que hago es utilizar la palabra reservada return y poner el nombre de la variable. Cuando yo hago esto, lo que está pasando es que esta función se llama desde este programa principal, y luego de que esta función termine es capaz de guardar un valor en la variable que yo tenga acá. Yo tengo que guardar una variable, no, o sea, yo podría haber hecho esto acá y ya, y ahí la calcula. Solo que, ¿y qué pasó con la salida? ¿Cierto? Porque aquí yo hice el cálculo pero no lo puedo ver. Miremoslo acá, lo voy a ejecutar y no pasa nada. No hay ningún error, simplemente no pasa nada. ¿Por qué? Porque está haciendo el cálculo de la hipotenusa pero nunca lo estoy mostrando. ¿Cómo hago desde el programa principal para recuperar ese resultado que me dio esa función? La forma de eso es, primero debo poner acá algo diferente de void, porque siempre que ponga void, él ya sabe que no me va a dar ninguna salida. Si quiero que la salida sea un double, pongo un double. Si quiero que la salida sea un entero, pongo entero. Si quiero que la salida sea un string, pongo un string. En este caso quiero que la salida sea un double porque no hay garantía de que la raíz me vaya a dar un número entero. Sé que no me va a dar un texto, sé que no me va a dar una letra, sé que no me va a dar un booleano. Pues guardo la salida en esta variable y luego con esta palabra reservada ya sé que la estoy retornando. ¿Qué tengo que hacer ahora? Capturarla. ¿Cómo la capturo? Acá mismo pongo el mismo tipo de variables, aquí es double, aquí también es double, le pongo el nombre que quiera, digamos resultado, y ya aquí lo estoy capturando. Y eso ya lo han utilizado ustedes, sino que no lo utiliza uno como siempre de forma tan consciente, pero digamos cuando uno hace un Unity, un writecast, ese writecast es una función que me retorna un falso verdadero. Falso si no colisionó con nada, verdadero si colisionó con algo. En el momento en que uno lo pone dentro de un condicional, ese writecast lo que estoy preguntando es si esto es verdadero, y si es verdadero, si el writecast colisionó con algo, haga algo, ¿cierto?
¿Qué otra función retorna? Bueno, Unity no utiliza tanto retorno, pero sí hay varias. Por ejemplo, vimos una que se llamaba lerp. Entonces decíamos como color resultado igual a color.lerp. Está autocompletada. Color.lerp entre dos colores, digamos entre rojo y morado, y acá teníamos otro parámetro que era el que nos hacía la transición. Pero miren que el resultado de este lerp lo estábamos guardando en esta variable de acá para luego utilizarlo. Es porque esta función que se llama lerp recibe tres parámetros, un color, otro color y el valor de transición. 0 va a dar este, 1 va a dar este, o los intermedios me va a combinar los colores, y el resultado lo va a guardar acá porque en su return internamente pues tiene esa operación. Entonces siempre que tengamos un return es porque queremos que esa salida, esa información se guarde hasta quien sea que haya llamado a la función, en este caso el main, y él la pueda recuperar utilizando un igual. No sé si más o menos queda claro, María José. Yo pienso otro ejemplo. No, el 3 y el 4 quedaron guardados acá, en estos paréntesis. Y ellos siguen estando acá. Pues en el momento en que se llama la función, el 3 y el 4 están acá. Aquí está el 3, aquí está el 4. Pero él acá en la salida guardó una operación resultado de ellos. Y esta salida, que es una única variable, es la que está dándome en esta parte de acá. Hagamos otro ejemplo diferente. Digamos que yo quiero hacer... Sí. Aquí la consola muestra un 5, que es el resultado de la hipotenusa. Cuando el cateto es 3, 3 al cuadrado 9, más 4 al cuadrado 16, 9 más 16, 25, raíz de 25, 5. Entonces me muestra un 5, que es el resultado de ese cálculo de la hipotenusa. Sí, pero es lo mismo que pasaba acá con las variables, pongámoslo en la otra estructura. Double x igual a 3, double y igual a 4. Y esta acá es x y y. ¿Qué pasa internamente? Internamente él tiene una variable x que vale 3, la tiene en alguna parte de la memoria RAM, y luego esa información la guardo en el a, y el a me quedó con el 3. A igual a 3 al momento en que yo hago esta parte de acá, y hace eso mismo con la y es igual a 4. Entonces él lleva esa información y en la b me queda un 4, perdón, en la b me queda el y por lo tanto en la b me queda un 4. Entonces ya sabemos que la información que llegó aquí a este paréntesis él la guardó en a, y ya sabemos que la información que llegó a este paréntesis la guardó en b. Y asimismo él tiene otra información, la información de él se llama salida, y esa información salida la guardó en resultado. Entonces hay unas formas de conexión que le está haciendo. Pues de hecho saquemos una imagen de esto. Entonces, ¿qué está pasando? Esta información de acá este 3 se lo estoy poniendo acá. Sería tener memoria del color que puse. Bueno. Y esta X fue la que llegó acá. Y esta misma A pues es la que estoy operando en esta parte de acá.
Algo parecido pues va a pasar con Y. Esa Y llegó hasta acá. Luego esa Y vino a quedar guardada acá. Y bueno, finalmente fue utilizada acá. Y se fue como el flujo de información de esta variable. Esta primera parte, sin explicar todavía la parte del retorno, es clara, María José, o de pronto esta parte, sí, listo. Esto fue lo que pasó con la información. Y asimismo, hay un flujo de información que está pasando en esta de acá. El flujo de información en este caso es que esta salida la está guardando en lo que sea que yo ponga atrás de la función. O sea que en este caso, se me olvidó qué color puse, tomémoslo acá. Ok. Este resultado de acá lo está sacando de esta, de esta de acá. Entonces el flujo de información es, paso una variable acá, paso otra variable acá, estas variables se utilizan en la operación y lo que sea que yo ponga en salida se vuelve acá. Es como si fueran, pues de hecho ahí se nota que es una especie de círculo. Viene acá, hace algo y vuelve hasta acá. Podemos darnos cuenta de eso, de hecho con F11. Con F11, que es algo supremamente útil, uno tiene una opción de mostrar cómo el programa corre paso por paso. Entonces miremos acá, primero declara esta variable, luego declara esta variable, viene a esa función, pero ese paso a paso no me sirvió porque ignoró la otra parte de, me envolví y lo ejecuto. Creo que es con este. Ahora sí. Entonces me dice que salta acá, luego viene acá y se devuelve otra vez ahí. Él volvió, o sea, a pesar de que ya había estado acá, volvió, pero volvió porque tenía que guardar algo en esta variable de acá y luego sigue bajando. Entonces cuando ejecutamos un código y ponemos F11 podemos mirar cómo es ese flujo. Entonces ¿qué está pasando? Viene acá, guarda esa información, la traslada hasta acá, hace las operaciones, calcula una información, se vuelve la misma línea para guardar esa información y luego muestra el resultado de esa información. Listo, súper bien. Y asimismo podemos crear cualquier tipo de función que queramos. Si yo quiero hacer una función que me muestre mensajes, por ejemplo, pues ya las tengo acá, los ejemplos los tengo declarados acá. Entonces en este caso yo quiero hacer una función que me cuente cuántas veces se repite una letra en una frase. Aquí yo estoy recibiendo la instrucción en prosa, pues estoy escuchando en español qué es lo que queremos hacer. Mi trabajo como desarrollador es convertirse en código. Entonces tratemos de detectar lo que hay clave acá. Contar, yo quiero contar. Contar es un número, o sea que quiero un número entero. La salida, el resultado de esta operación va a ser un conteo, o sea que el resultado de esta operación va a ser un número entero. Así que cuando creo la función, ya sé que la salida voy a poner un int, public int. Si no hay salida, pues pongo public void. Si la salida es un texto, public string. En este caso, public int. Sé que necesito una letra, así que uno de los parámetros va a ser una letra. Y sé que necesito una frase es un texto, y un texto es un string, entonces sé que el otro parámetro es un string. Esto que yo puse acá se conoce como la firma. La firma es el nombre de la función que retorna, qué tipo de datos retorna y qué tipos de datos recibe. La implementación de esa función es ya esto que está acá. Entonces, ¿cómo funcionaría este método? Recordemos que le podemos decir método o función. A esto le podemos decir parámetros o argumentos o entradas. Y esto de acá sería la salida o el retorno. Lo mismo, esta es la salida o el retorno. Pues tipo de salida o retorno. Entonces acá vamos a recibir una frase. It's dangerous to go alone, take this. No sé si recuerdan de qué es este juego. Qué falta de cultura, ¿cómo no saben de qué es este juego? De Zelda, eso, sí, súper bien. Qué falta de respeto, sí, un clásico, listo.
Eh, sí, no, es que este es un clásico de una frase muy clásica de los videojuegos. Sí, no, 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 pero es por la diferencia generacional, no hay problema. Eh, Listo, ahora vamos a ver cuántas veces se repite la palabra, la letra T. Entonces aquí decimos, llamamos al método contar letras que recibe esta letra T y esta frase. Y lo que vamos a hacer, pues la implementación ya es un poco lo que hemos hecho antes. Voy a recorrer cada letra de la frase, voy a preguntar si esa letra de esa frase es igual a la letra, en ese caso incremento el contador, que es una variable que declara en 0. Cuando termine el ciclo for ya habré terminado de contar cuántas T hay, y este return se guardó en donde, en esta variable resultado, y luego muestro esta variable resultado. Y aquí ya está, en este caso miren que estoy retornando un entero. ¿Preguntas hasta ahí? Sigamos, otro ejemplo. Yo quiero hacer un programa que me permita retornar un mensaje que me diga si es posible o no calcular una ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática es esa ecuación que me permite solucionar ecuaciones de la forma x al cuadrado más bx más c igual a 0. Porque esa ecuación no la resuelvo simplemente despejando, porque es de grado 2. Cuando algo es de grado 2, cuando al menos una de las variables tiene una potencia de 2. Si hay una potencia de 3, pues es de grado 3. Si es de grado 3, tiene 3 soluciones. Si es de grado 4, tiene 4 soluciones. Si es de grado 2, tiene 2 soluciones. O no tiene ninguna solución, pues en el número de los en el universo de los reales, pero puede que sí tenga, pues, pero sí tendría solución en los complejos. Ahora esta ecuación cuadrática, que es menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, tiene una partecita dentro de la raíz que es esta que está acá, que se conoce como el discriminante. De hecho fue uno de los ejercicios que hicimos en clase. Si esto es negativo, pues no lo puedo calcular porque me va a dar una raíz negativa, no lo puedo calcular entonces en los números reales. Y si este valor de acá me va a dar 0, la raíz me da 0 y por lo tanto me queda la misma ecuación indiferente del más o del menos. Entonces en ese caso hay una única solución, o pues hay dos soluciones pero son exactamente iguales, como lo quieran ver. Si yo quiero hacer este programa, pues necesito retornar un texto. Entonces voy a retornar un string. Y necesito recibir 3 números, que esos números pueden tener decimales, así que utilizo el double. Entonces el discriminante lo calculo como b al cuadrado menos 4a por c. Si el discriminante es mayor a 0, en la salida guardo este mensaje que dice que es posible calcular x1 y x2. Si es igual a 0, guardo el mensaje de que es posible encontrar la solución pero que es igual a x1 y x2. Y si es negativo, digo que no es posible encontrar la solución y luego lo retorno. Es decir, que quien utilice esta función va a quedar con el resultado. Miremoslo acá. Sí. Sí. Listo, no hay problema. Dale, hasta luego. Entonces aquí yo puedo guardar verificar discriminante. Aquí puedo guardar variables, digamos, calculémoslo con 2, 3 y 5. La salida tendrá que ser un string. Y aquí dice no es posible encontrar la solución. Ahora miremos si fuera un menos 5. Ahí sí me dice es posible encontrar las soluciones x1 y x2. Este es otro ejemplo de funciones. Y hay unos errores muy comunes. Aquí les doy dos ejemplos de errores muy comunes. ¿Cuál es el error acá? Que yo quería calcular el mínimo entre dos números, entre a y b. Entonces si a es menor a b, retórneme a porque ese es el menor. De lo contrario retórneme b porque ese es el menor. Pero acá, si yo quiero guardar un número que va a ser el menor, pues acá no puedo poner void, tengo que poner un int. Ese es un error muy común. Otro error muy común es que acá yo puse, por ejemplo, string, pero yo tenía que enviar números, entonces hay una inconsistencia. Él no puede guardar este 3 en este string, acá tendrían que ser también enteros para poder que funcione. Cuando revisen el documento pueden revisar bien esos errores que son comunes. Hay muchos errores comunes, pero esos son algunos de los principales. Otro repaso, algo que hicimos mucho fue una combinación. No, esto todavía es funciones, arreglos más funciones. Yo puedo retornar todo un arreglo, es decir, algo como lo que hicimos en el parcial. Voy a hacer una función que me permita tener un arreglo de nombres
una letra y buscarme todos los nombres que empiecen por esa letra. Entonces aquí tengo unos nombres en forma de arreglo, se los paso a la función, tengo una letra también que se la paso a la función, y lo que hago con un ciclo for es ir buscando cuál de esos nombres empieza por esa primera letra. Si empieza por esa primera letra, lo guardo en una lista, y yo no puedo retornar la lista directamente porque aquí yo le dije que iba a retornar un arreglo. Puedo hacer, convierto esa lista en un arreglo con la función toArray, y ya aquí me retorna esto en función de arreglo, que quedó guardado acá en resultados, y acá ya mostraría los resultados. Ahora, respecto a arreglos más textos, uno de las, a ver si me puedo volver a hacer, de las cosas que hicimos nosotros durante el curso fue trabajar con textos para buscar palabras o buscar nombres, mucho de lo del primer parcial. Acá lo que yo quiero hacer es invertir, borrar el código, aquí. Algo lo que podemos hacer es invertir una palabra. Digamos que yo quiero tomar esta frase y la quiero invertir, o sea, quiero escribirla de derecha a izquierda. Primero este, luego este, luego este, luego este. Hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es que recorro cada palabra, perdón, cada letra, pero la recorro al revés. En este caso, entonces empiezo desde la última y le voy restando de uno en uno. Hasta luego, David. La otra forma que lo podría hacer es empezar desde la última palabra e ir hasta la primera, pero es básicamente. Si no, no hay problema. Igual ya este era el último ejemplo, entonces por eso no hay problema. Revisen por favor en la presentación para que repasen. Les recomiendo que le den una leidita a las diapositivas a las primeras 8 semanas de clase para que repasen para el quiz, y ya pues yo les haré los ajustes de la sustentación a los que saquen 4 o más, y ya eso era todo por hoy. Sí, era un repaso cortico, pues lo tenía planeado de 1 hora. Listo, con gusto, chao, con gusto.